Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañe Jonathan Orlando Guillén Cabañas. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su tesis se basó principalmente, bueno, se basó en Kant y la educación. Es un apasionado de la ética y tiene la peculiaridad, y es algo que ahorita que lo estábamos antes de entrar al aire comentando, de moverse en los dos mundos, que es la filosofía como que la formal, la académica, pero también un poco la filosofía un poco más freelance, por decirlo de alguna manera, en donde su principal foco ha sido la filosofía para niños y también se dedica a dar consultoría filosófica. Así que bueno, es un placer, Jonathan, un placer, un gusto totalmente. Bienvenido a Filocharlando. No, pues muchas gracias Miguel Ángel por invitarme. Yo encantado de estar en este espacio tan interesante y con un formato que me llama mucho la atención de esta idea de estar platicando de manera muy informal, pues de conocernos, de hablar pues cómodamente, ¿no? De los temas de la vida. Sin duda, vamos a empezar y me encantaría que me preguntara, que me comentaras, porque sí tengo unas preguntas ahí como que paquetadas. ¿Dónde nació Jonathan? Pues yo nací en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Ahí nací, sin embargo, hubo una etapa de mi vida que me fui a vivir a Acapulco Guerrero. Alrededor de unos 6 años estuve viviendo allá, prácticamente gran parte de mi adolescencia, que fue de ahí de los 13 años a los 19 casi, ¿no? Fue 6 años, pero y después volví a regresar aquí a la Ciudad de México y pues hasta la fecha seguimos acá. Y sin que se nos sientan los que viven en la Ciudad de México, ¿cuál te gustaba más? ¿Qué te gusta más? ¿Ciudad de México, Acapulco? ¿Qué es lo que...? Pues mira, finalmente, pues los primeros años de mi vida fueron aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, pues aquí me formé, fueron la etapa formativa de la niñez fue aquí. Entonces fue un cambio fuerte el irte a vivir a otro, aunque sea México, aunque hablemos español, pero lo cierto es que son culturas diferentes, hay cosas que hay contrastes culturales, esos choques culturales que a veces se piensa entre un japonés, entre Oriente y Occidente, pues a veces no es necesario ir tan lejos, ¿verdad?, para vivir esos choques culturales, y a mí me pasó. Pero además, imagínate, estaba en la adolescencia, con todo esto que involucra de la búsqueda de identidad, de saber quién eres, con un clima distinto, porque el clima de la Ciudad de México es distinto al clima de Acapulco. Imagínate, y luego llego allá a la secundaria, al turno vespertino, pero además, no solo eso, se les ocurre que el uniforme de allá tiene que ser una tela gruesa. Entonces, imagínate, varias inclemencias que sufrí. Y el lenguaje es muy importante, ¿no? Porque pues la jerga, ¿no? Que se usa, ¿no? Pero me di cuenta, me llevó su tiempo, pero me di cuenta que el lenguaje es muy fundamental para hacer esta comunidad y ser reconocido o no reconocido dentro del grupo, ¿no? En este caso, pues, dentro de la comunidad acapulqueña, guerrerense, diría yo, porque ahí a Acapulco llega mucha gente de otras zonas del estado. Entonces tenía que aprender a hablar con la jerga de los acapulqueños, y entonces me di cuenta que entonces ya era aceptado y podía tener el mismo sentido de mis oraciones, el mismo sentido de mi frase, pero tenía que decirlo, porque si hablaba chilango, digamos, ya había una diferencia, ¿no? Y ya después creo que lo aprendí también al grado que conforme fueron pasando los años, pues muchas personas no identificaban la diferencia, ¿no? Pensaban que era uno más de ellos, porque me adapté muy bien al ambiente, a las circunstancias. Pero después, imagínate, entonces ya me toca regresar y otra vez otro choque cultural, porque pues esos 6 años, pues no, de repente llegaba de vacaciones otra vez acá a Ciudad de México, pero finalmente estuve alejado mucho tiempo, entonces otra vez otro choque cultural para readaptarme a la vida cotidiana de la Ciudad de México. Claro, tenía beneficios de que pues ya tenía toda una niñez, parte de mi adolescencia, y estos iris y venires, pero aún así fue un contraste cultural otra vez fuerte, de otra vez de readaptarse, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Estos choques culturales, pero insisto, aún en el mismo país, ¿no? Porque pues no es lo mismo alguien de Monterrey, alguien de Sinaloa, alguien de Veracruz, de Yucatán. Entonces, es muy interesante, pues, conocer nuestro mismo país, ¿no? Y lo que comentas del lenguaje, y creo que
Bueno, quizá te marcaba más el hecho de ser chilango, como dices, el ser oriundo de la Ciudad de México, porque siempre el capitalino, pues no es que no lo quieran, pero llega, a lo mejor no sé si tanto ya hoy día, porque bueno, ya la Ciudad de México también ha sido una mezclolanza de cosas, pero el decir que eres oriundo de la Ciudad de México, cuando llegas a provincia, así como que a lo mejor puede, este chilango como que sí llega a marcar, ¿no? Sí, fíjate, pues finalmente pues hay una mala fama del chilango, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues hay que cuestionar bien qué es el chilango del cual hablan, si esos son todos los chilangos y por qué tienen esa fama, ¿no? A lo mejor, bueno, inclusive sabemos que en algunos lugares de la República hasta dicen, ¿no? Haz esas frases, ¿no? Haz patria y mata a un chilango, ¿no? Algo así, ¿no? Así llegan a mencionar en distintas zonas de la República. Y yo creo que hay una parte que se ha ganado esa mala fama en el sentido pues de que son personas que tratan de aprovecharse de los demás. Pero yo preguntaría, ¿las personas que se tratan de aprovechar de otra persona son endémicas de un lugar del mundo o están en todos lados? Yo diría que están en todos lados. Entonces, me parece que es importante pues destacar que pues tener muy presente que pues, en todo el mundo hay personas buenas, personas malas y solamente pues hay que conocerlas y diferenciarlas y conforme a ello hacer la diferencia del trato. Pero también es cierto que finalmente vivir en la ciudad, en el centro del país, sí, sí generan ciertas condiciones, pero inclusive diría que es algo como muy cultural y también muy humano, eso de creerse el centro del mundo, lo encontramos en diferentes culturas, ¿no? Las narraciones míticas originarias de las culturas, muchas de ellas van a referir a que son la cultura elegida, ¿no? Está el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, México es el ombligo de la luna, otra vez esas frases, ¿no? Entonces yo creo que esa idea está ahí presente, pero creo que afortunadamente si hay algo que pues agradecer o beneficiarse de un mundo globalizado es que nos damos cuenta que hay otros que también se creen en el centro del mundo y entonces ya uno se recuestiona, pues realmente somos el centro del mundo o no somos, o no hay centro del mundo, o cuál debería de ser el centro del mundo si es que tendría que existir. Y, y bueno, hay una actitud también que yo creo que pasa no solo de Ciudad de México, sino en general de cada zona, de cada región del país, que finalmente la cultura te da ciertos valores, ciertos principios, ciertas formas de jerarquizar el mundo, de considerar lo bueno y lo malo, y a partir de ello vas a valorar al otro o a la otra. Entonces, así como se cataloga a veces de manera despectiva, me parece equivocada al que vive en provincia, pues también el chilango, el que vive en la Ciudad de México, las chilangas, pues finalmente en la base es lo mismo porque están juzgando al otro o a la otra a partir de sus mismas, su educación que han recibido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo diría esa persona que se cree el centro del mundo, ese chilango, esa chilanga, y que después, pues hace referencia a un afán de superioridad, pues creo que está equivocado, y también lo mismo del que está en Monterrey. En el caso de los que viven en las grandes ciudades, cuando tienen esa actitud, yo digo que son urbanícolas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quitarnos los urbanícolas, pero en general, toda persona que se cree superior al otro o a la otra, por donde nació, la cultura en donde se formó, yo creo que hay que aprender que la mejor forma de unirnos, de reconocernos, es tratarnos como personas, reconocer nuestra dignidad y a partir de ahí construir. Sobre todo, fíjate, tenemos tantos problemas tan fuertes y que nos evidencian la necesidad de generar unidad, de generar comunidad. Tenemos el calentamiento climático, las crisis financieras que sabemos que son globales también, la pandemia sin ir más lejos, ¿no? Ahí necesitamos todos de todos. Es muy importante organizarnos, generar comunidad y qué mejor forma que reconocernos no a partir de dónde vienes, de dónde estudiaste, dónde estuviste, tu trayectoria, tu currículum, sino de personas. Somos personas y vamos a tratarnos como personas, reconocernos como personas y escucharnos en el mismo nivel y construir juntos para el beneficio de todas y todas y todos. Sí, sin duda, ese trago de humildad que muchas veces nos falta a todos, ¿no? A veces, como dices, sentirse superior porque estudiaste en tal lado, porque tienes tal currícula, porque haces tal cosa o no haces tal cosa. Creo que al final debemos de buscar siempre las semejanzas y no las diferencias, porque es lo que nos va a unir y nos va a fortalecer. Y bueno,
estamos grabando en el Día del Niño, el Día del Niño en México, el 30 de abril, y me gustaría preguntarte, además, bueno, de que vamos a hablar un poquito de filosofía para niños, ¿cuál es tu mejor recuerdo de niño? Es como que Jonathan de niño, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Uy, pues tengo varios, pero un recuerdo muy especial de niño. Yo, yo me imagino mucho con un balón. Yo recuerdo que donde vivía, pues acostumbrábamos mucho a jugar canicas, trompo, yoyo, y sí nos llegó la transición de los videojuegos, como el Tetris en su momento, Atari, Sega, todas esas cosas. Pero, por ejemplo, los videojuegos de fútbol no los jugábamos tanto. Creíamos que era muy más importante jugarnos nosotros fútbol físicamente y a lo mejor después, ocasionalmente, como complemento, jugar el videojuego. A mí me gustaba mucho jugar fútbol y yo, sobre todo de portero, yo recuerdo que de niño me decían Johnny, ¿no? Y como también me gustaba el Hombre Araña, y luego me pusieron una camiseta así de portero, pero que tenía como rayas, ¿no? Entonces, como si fuera una red. Entonces, me gané el mote en ese entonces del Johnny Parker, ¿no? Que era el portero araña, ¿no? Entonces ahí, y era buen portero, y me gustaba mucho porterear. Era algo como un desafío, ¿no? Yo soy el que va a evitar que el gran goleador o la gran goleadora, pues, meta gol y yo voy a ser la gran salvada, ¿no? Entonces me encantaban los penales, pues los disfruta mucho un portero, ¿no? Porque tienes todo que ganar y nada que perder. Y entonces, pues ahí te pones retando un poco al delantero. Entonces, el fútbol siempre me encantó. Pude jugarlo toda mi niñez, inclusive en parte en algunas ocasiones en algún torneo por ahí, pero sí, y cuando llovía, pues imagínate, había como un éxtasis, ¿no? Porque además yo viví en la época en que estaba el boom de los supercampeones, entonces imagínate, ¿no? Uno se cree Oliver Atom, Steve Huga, o Richard Tex-Tex, Benji Price, todos los grandes jugadores, ¿no? Pues entonces yo estaba maravillado, ¿no? Entonces con esa experiencia de jugar fútbol en mi niñez, entonces digamos que mi mayor recuerdo pues sería yo jugando con mis amigos, con mis amigas, porque además jugábamos hombres y mujeres, y yo portereando y pues atajando ahí, ¿no? Para los que nos vayan a escuchar que no estén a lo mejor contextualizados, es ahora el Capitán Tsubasa, ¿no? Le llaman, creo. Ahora ya Sí, le sí, sí, quemaron, claro. ya no son los supercampeones. Claro, claro. Eh, y bueno, ya vimos un poquito tu historia de Acapulco, Ciudad de México, un poquito ahorita lo de fútbol, pero ¿quién es Jonathan Arrando? ¿Cómo te definirías? Me defino yo creo que como una persona muy curiosa de entrada. Yo recuerdo que era un niño y hasta la fecha soy una persona muy preguntona, ¿no? Este espíritu de curiosidad de saber el porqué de las cosas. Entonces, yo con mis padres siempre, y no solo con mis padres, ¿no? Sino con el resto de mi entorno, pero sobre todo con mis padres, pues siempre les preguntaba, oye, ¿a qué hora nací? Oye, ¿qué día de la semana nací? Oye, ¿cómo eras tú de joven? ¿Dónde trabajabas? Preguntaba y preguntaba y preguntaba, siempre curioseando, ¿no? Eh, y digamos, quizá un poco ahí tenía ya el germen, el espíritu filosófico, que en general yo creo que todos y todos los niños lo tenemos en la medida en que vamos preguntando y ordenando nuestro mundo, pero afortunadamente yo tuve unos padres que no me reprimieron esa idea de cuestionar el mundo. Claro, era difícil para ellos porque dicen, híjole, pues ¿cómo le respondo a algo que a lo mejor yo no sé, ¿no? A lo mejor está en juego mi autoridad o cómo respondo ante esas circunstancias. Pero creo que pude al menos desarrollarme ahí en ese sentido de preguntar. Entonces soy una persona curiosa, pero también soy una persona, creo, bastante sensible. Me importa bastante lo que pasa a nivel de problemas sociales, problemas políticos, de la humanidad en términos generales, ¿no? A veces llega a ser frustrante, porque a veces uno dice, bueno, ¿hasta dónde yo puedo ayudar? ¿Hasta dónde no puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y pues también, en el caso de la filosofía, pues también he tratado de prepararme pues en ese sentido, ¿no? Porque
pues es como si un médico o alguien que te diga, no, pues a mí me interesa la salud de las personas, ¿no? Ah, bueno, pues está muy bien, pero si no, ¿no? Entonces yo creo que es importante prepararse pues, para ser coherente con lo que quieres hacer, en este caso, pues servir, ayudar a los demás y ser un granito ahí que aporte para la transformación de un mundo mejor. Entonces, pero también soy muy crítico, llego a veces a ser muy duro, pero también he aprendido al paso de los años que hay que tener cierta sensibilidad, cierto trato con las personas y reconocer la diversidad de circunstancias de por qué algunas personas no responden como quizá tú desearas, como quisieras. Y bueno, en la vida nunca se deja de aprender, ¿no? Que es una de las grandes enseñanzas de la vida misma, pero que en la filosofía también queda muy claro, ¿no? Siempre hay que asombrarse constantemente, ¿no? Por ejemplo, esto que de la filosofía para con niños y niñas, pues sí, empezó así, siendo para niños y niñas, siguió para adolescentes, pero son prácticas filosóficas que pueden ocuparse en diferentes ambientes. Félix García Marión tiene un libro de cómo hacer filosofía en el aula y ahí habla de filosofía para niños hasta los 80 y más, por decir algo, ¿no? Es decir, en cualquier momento puedes cuestionarte sobre el mundo porque pues, hay más en estos tiempos, ¿no? Que va cambiando constantemente, siempre puede haber algo nuevo, puedes imaginar algo nuevo. Yo creo que eso es muy, muy importante. Entonces, pues sí, resumiendo, sería que soy una persona curiosa, una persona que le importan las otras y las otras personas y que trata de apoyar con su granito de arena para pues, transformar la realidad en que vivimos, para que pues, podamos tener un trato más ético entre los seres humanos. Perfecto. Ahora seguimos un poquito todavía contextualizándote a ti y hablaste ahorita de tus papás y eso me gustó. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacían? ¿Qué hacen? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo es ese entorno ahora sí nuclear de tu vida? Sí, mi familia nuclear pues era muy pequeña, ¿no? El clásico mamá, papá, hijo, hija, ¿no? Entonces, éramos 4 personas. Eh, mi mamá, ella es ella nació en Guerrero y mi papá nació en Chiapas. Entonces, decía hace rato un poco de este contraste de vivir en la Ciudad de México y en este caso haber ido a Acapulco, pero ahí tuve muchas vivencias, pero yo creo que desde antes había una formación y una conciencia de conocer mis orígenes, de conocer pues de qué significa un estado como Chiapas, qué significa un estado como Guerrero, y ampliar los horizontes, porque también no se trata de caer como en un sectarismo de cuál es el mejor, ¿no? O esos peleas culturales que a veces no llevan a mucho, sino reconocer las virtudes que cada cultura tiene, y yo creo que eso es más interesante. Entonces, bueno, mi mamá es de Guerrero, eh, y pues ella ha trabajado pues en las labores de casa, también en su momento fue secretaria, también pues muchas labores de venta, ¿no? Vendía diferentes productos y es una persona pues obviamente muy importante para mí por toda esta parte de la parte cuidadosa, ¿no? Pero la parte formativa. A mi mamá le gustaba mucho los niños, las niñas hasta la fecha, ¿no? Entonces les interesaba que se formaran y se formaran bien, digamos, no se trataba solamente de ser cariñosos y ya, sino que aprendieran, ¿no? Que tuvieran cierta disciplina, cierto aprendizaje de la vida, ¿no? Tratar en sus posibilidades de buscar ese trato, ¿no? En el caso de mi papá decía, nació en Chiapas. Él era una persona muy orgullosa de sus orígenes, ¿no? Entonces, siempre hablaba de las bellezas de Chiapas, le encantaba, era un apasionado de la historia. Entonces, a él le gustaba mucho Belisario Domínguez, ¿no? Que es como uno de los grandes estandartes de la historia de Chiapas. Hablaba de Rosario Castellanos, del teatro, de la pintura, por supuesto, eh, Sabines, la cultura le interesaba mucho, la cultura, entonces había un orgullo muy interesante en él, de decir, bueno, yo soy de Chiapas y agradezco mucho vivir en la Ciudad de México con todo lo que me ha dado, pero pues yo no dejo de ser chiapaneco. Entonces viví con unos padres que estaban muy orgullosos de sus raíces, de quiénes eran, y eso me lo transmitieron
y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Sobre todo en la construcción de la identidad, no solo en la adolescencia, sino a lo largo de toda la vida, tener muy claro quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, pero desde asumirte como algo positivo y como un aporte, ¿no? Mira, por ejemplo, a mí me maravilla mucho Oaxaca con todas las bellezas que tiene en artística, ¿no? La música, la pintura, son unas cosmovisiones bastante interesantes. La zona maya también tiene una forma interesante de cómo relacionarse. Esto de, por ejemplo, los mayas tocolabales, esta idea de nosotros, de cómo trabajar en comunidad, hasta se siente uno diferente, nada más integrarse ahí, la naturaleza impacta bastante, ¿no? Pero bueno, yo fui, te decía también, tengo una hermana, somos dos, pero viví casi 8 años siendo hijo único, entonces es una circunstancia muy especial, ¿no? Muy, muy relevante porque yo no tuve una hermana o un hermano que fuera más o menos de la edad en esta clásica de tensión de quién se gana el cariño o la atención de papá o de mamá, sino que yo viví casi 8 años siendo hijo único y después, y además yo añoraba tener una hermana, yo quería una hermana, no, si venía un hermano, pues igual supongo que también lo iba a querer, pero yo recuerdo en mi niñez, en esa edad, a mis 7 años, que yo quería una hermana, ¿no? Entonces, pues ya me acercaba a mi mamá, le agarraba la pancita, entonces hubo un acercamiento bonito, positivo, de esa recepción de esa hermana. Entonces, cuando nació, pues, pues yo la quería mucho, fui cuidándola, y pues mi hermana es una persona pues muy inteligente, yo creo que ella es bióloga, entonces le interesa mucho el mundo de la vida, de los animales, las plantas, eh, las, eh, las rocas, todo este sistema tan amplio que es el mundo de la vida, ¿no? Y bueno, también va uno aprendiendo qué significa eso, ¿no? Del mundo de la vida, porque a lo mejor es más amplio del que uno cree, ¿no? Porque a lo mejor esa idea del desierto, a veces uno lo piensa como algo que no tiene vida, o este mundo submarino desconocido, este mundo de las piedras y las rocas y la variedad, o estas distinciones, ¿no? Yo recuerdo que veía algunas arañas, yo las llamaba arañas, unas arañas que luego se llegan a estar ahí por algunas casas y de repente se comen moscas, ¿no? Son muy delgaditos, pero bueno, no son arañas, yo no sabía que no eran arañas, son arácnidos, pero no son arañas. Entonces, bueno, todas esas sutilezas, bueno, la voy aprendiendo, pero yo con mi hermana aprendí mucho al diálogo, ¿no? Yo siempre la traté, al menos de buscar siempre un diálogo constante, de saber qué pensaba, qué no pensaba, orientarla, por supuesto, al ser un hermano con mayor, en tanto tenía unas vivencias quizá que ella no tenía y que podría aportarle, entonces alguna sugerencia, pero sobre todo escucharla, cuestionarla, dialogábamos mucho, ¿no? A lo mejor a veces excesivamente, porque a veces ella tenía que hacer sus tareas y todavía estaba hablando conmigo y ya eran, no sé, las 11 de la noche, las 12 de la noche y ella no había acabado y mañana y el otro día tenía que estar ahí, entonces a lo mejor yo era un poco excesivo ahí, ¿no? Pero ella tuvo una gran disposición de escucharme también. Yo también trataba de escucharla, entonces, a pesar de que nos llevábamos 8 años, yo siempre la vi como, no solamente como mi hermana, sino como una persona que podía criticarme, que podía decir yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto, y no de esta idea desde el hermano mayor, o tú no sabes, o tú eres pequeña, tú eres niña, sino al contrario, ¿qué piensas tú cómo estás viviendo tu proceso de crecimiento en un mundo que es parte del mío, pero que no totalmente, porque tú estás viviendo otras cosas que yo no he vivido, ¿no? Entonces siempre esa capacidad de asombro, pero pues, digamos, eso ha sido mi experiencia con mi hermana, mi mamá, mi papá, y y bueno, al principio de niño tenía muchas mascotas, muchos animales que me acompañaban, perros, gatos, pero fue, sobre todo en la niñez, fue una cosa bastante triste, ¿no? Siempre lo recuerdo con tristeza, porque tristemente los vecinos, las vecinas me envenenaban los gatos, ¿no? Los perros, no los querían, no nos querían a nosotros a lo mejor y se estaban con los animales, ¿no? Entonces eso me llevó a un momento de decir, no, ahorita no quiero animales, entonces siempre ha sido una atención, pues, en qué momento doy el paso para otra vez, pues, encariñarse, ¿no? Con
con un ser querido como un gato, un perro. Inclusive llegué a tener un gallo blanco con su cresta roja, un perico, varios animales distintos, pero bueno, sobre todo en la niñez, un poco así fue la experiencia. No, pues ya hay que dar el paso a volver a tener mascotas. Sí, ¿verdad? Sí, 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 siempre te acompañan de una manera muy, muy especial. Pues ahorita comparto con mi pareja, tenemos un perro que se llama Gorky, es un schnauzer chiquitín, ya está grande, tiene 11 años, pero tiene la energía como si fuera un cachorro, anda de aquí para allá, ojo, muy alegre, muy vivaz. Entonces, bueno, pues ahí vamos poco a poco. Bueno, y ahora vamos a entrar ya un poquito a un poquito al tema que más dominas, que más te apasiona, que es la filosofía para niños. Y bueno, cuando escuchas el término filosofía para niños, quizá en España es algo que está un poquito más de boga, es algo que está un poquito más, ya se está normalizando un poco, pero acá en México, filosofía para niños y pues arquea uno la ceja, ¿no? A lo mejor muchos se cuestionan cómo es que tú te interesaste por ella, cómo llegaste a la filosofía para niños, por qué filosofía para niños. Sí, yo lo diría que en España está más en boga y yo diría que estamos más o menos igual. Realmente yo diría que son otros los países que han profundizado más, sobre todo Francia o Australia. Pero bueno, ¿cómo me aventé? Yo entré a la carrera de filosofía y el tema de la educación siempre fue un tema que siempre me acompañó, siempre me interesaba. Entonces, pues dentro de los filósofos que iba conociendo, empecé a investigar quiénes de ellos hablan de algún tema educativo, ¿no? Entonces me encontré con Sócrates, con Aristóteles, y afortunadamente me encontré con varios filósofos y filósofas que fueron abordando el tema de la educación, aunque curiosamente, y le dan mucha importancia a la educación, ¿no? La importancia de la educación lo ponen al nivel de cómo saber gobernar, ¿no? Inclusive lo ponen como parte de los grandes problemas fundamentales, como de los más complejos a resolver, tanto gobernar como educar. Entonces, y sin embargo, son pocos los filósofos o filósofas que destacan justamente por su propuesta educativa, ¿no? Pero bueno, sale de que conforme iba avanzando en la carrera, pues yo me iba alimentando de esas propuestas educativas con diferentes problemáticas, diferentes temas que iban abordando. Y dentro de eso, pues me fui encontrando una propuesta reciente, actual del siglo XX, que es Matthew Lipman, ¿no? que es un filósofo norteamericano y que junto con Anne Sharp empezaron a hacer un proyecto de acercar la filosofía a los niños, a las niñas y sobre todo crear comunidades, ¿no? Esta idea de trabajar en círculo, no tanto en líneas, en el salón de clases, de vernos, ya inclusive la posición dentro de un espacio es bastante importante, no las jerarquías, sino todos estamos al mismo nivel y todos nos podemos observar entre todos, ¿no? Y no hay una idea de que cuál es el arriba, cuál es el abajo, un círculo es bastante interesante la idea también como figura geométrica en el espacio y de reconocimiento para trabajar. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención porque decía, bueno, hay que acercar la filosofía. Está esta idea de Rousseau, que también hace énfasis en la formación educativa desde la niñez y para que no tener grandes problemas cuando seas adulto, ¿no? Pero esta propuesta me llamó mucho la atención porque trata de acercar las herramientas y los temas de la filosofía, pero desde los primeros años de vida. Pero además lo hace ayudado de la literatura, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí está Harry Prime, que es una de las novelas de Matthew Lipman, del corpus de las novelas de Matthew Lipman, y que trata de enseñar la lógica, un pensamiento abstracto, matemático, filosófico, pero que pues aquí un niño puede acercarse a esta novela, no sé, por decir algo, a los 10 años, y va a encontrar una novela donde le van a hablar y va a aprender de lógica y además va a generar vínculos con los personajes, porque a veces te identificas más con uno que con otro. Entonces además son novelas seriadas, ¿no? Y se van construyendo. Entonces, bueno, me interesó muchísimo esa propuesta
Y además porque sí creo también que efectivamente, ¿no? A veces se descuida mucho la formación educativa en los primeros años, ¿no? En la primaria, en la secundaria, pues prácticamente nos enseña filosofía. Y cuando se enseña filosofía, normalmente te lo enseña alguien que no estudió filosofía. Entonces, ¿qué te va a enseñar, no? Te va a enseñar historia de la filosofía en el mejor de los casos, ¿no? Pero pues no es filosofía, y de ahí que entonces se les haga aburrida, tediosa, porque pues no te lo está enseñando un filósofo. Ya después que nos den chance primero de enseñarlo, y ya después nos achacan que no sabemos que la filosofía es difícil, que es aburrida, pero pues primero que nos pongan ahí a prueba, ¿no? Por ejemplo, cívica y ética o civismo, según como se vaya llamando a lo largo de los años, es una materia con contenidos totalmente éticos, políticos, muy interesantes. En algún momento he revisado los planes de estudios, son bastante interesantes, pero no los aborda un filósofo, no los aborda una filósofa. Entonces yo creo que eso es muy importante, que sean personas que saben del tema para que puedan dar a conocer esta formación. Pero bueno, sale de que eso me fue interesando desde la carrera. Finalmente seguí trabajando en el tema de filosofía de la educación. Me fui más con Kant en un proyecto de ideal educativo cosmopolita, esta idea que te decía de no quedarnos solamente con el lugar donde nacemos o cambiar un grupo cultural por otro, sino pensar en un ciudadano cosmopolita, es decir, un ciudadano que es ético, que se preocupe por los problemas de la humanidad, al margen de las fronteras que pueda tener la cultura, la educación, los datos socioeconómicos, o cualquier otra división que tú quieras plantear. Me parece que la formación global es inminente, que así como pensamos los temas del cambio climático, la pandemia por el coronavirus, los temas económicos, pues así también tenemos que pensar la educación en términos más globales, más universales. Y la pregunta es el proyecto educativo que queremos formar, qué tipo de personas deseamos formar. Y yo creo que la ética ya es fundamental, y por eso la propuesta de un ideal de ciudadano cosmopolita es fundamental, que no solamente se busca generar personas disciplinadas o con ciertos conocimientos y con ciertas habilidades, sino también formar un pensamiento ético, un carácter, un temperamento que haga que las personas estén acostumbrados a tomar decisiones éticas también, decisiones morales y con una justificación ética, para que no solamente sean instrumentos de una maquinaria compleja que ni siquiera sabes cómo funciona, ¿no? Sin duda, es algo súper necesario y más ahorita que estamos tan globalizados, o sea, o que evidentemente, y la pandemia lo dejó como que súper marcado, empezarnos a desprender de esas cosas, de no competir y de empezar a empujar por no decir la vacuna china, la vacuna americana, simplemente con cosas tan llanas, sino es la vacuna, una vacuna y adelante. Y en esta parte, cuando escuchas filosofía para niños, afortunadamente creo que no, a lo mejor sí se choquea uno, pero creo que más por a lo mejor decir que es para niños, sino el pensar que precisamente porque se tiene esta preconcepción de que la filosofía es algo difícil o es algo incluso aburrido, ¿cómo, cómo enseñárselas a ellos? ¿Cómo, o sea, realmente darles eso? Porque bueno, hay algo que tú comentas, que tú has comentado en otras charlas, en otras sesiones que has estado invitado, que bueno, tú justificas que se puede enseñar si se enseña matemáticas, si se enseña lógica, si se enseñan materias como que tan complejas, porque realmente las matemáticas, álgebra, no es como que bolita pastelito, o sea, es algo complejo. Tú justificas de esa manera un poco que la filosofía sí puede ser difícil o es difícil, pero se puede enseñar cómo transmitírselo a un niño, qué métodos usar, cómo pasárselos. Claro, la idea normal que está como en el ambiente es de que la filosofía es algo muy difícil solamente para unos cuantos o unas cuantas, para los grandes elegidos, y eso no solamente para niños o niñas, sino en general, ¿no? Para cualquier edad es algo como muy, muy difícil, ¿no? Que no cualquiera puede estudiar filosofía, lo cual pues no es tan cierto. Yo les invito a que piensen en cuando eran niños, justamente, cuando eran niños, niñas y niños, y en una etapa sobre todo muy específica donde uno está preguntando el porqué de las cosas. Finalmente uno está buscando las relaciones que
qué significa que algo esté arriba, que esté abajo, que está cerca, que esté lejos, a qué saben las cosas, por qué son así, se pueden doblar. Desde esas transformaciones que hacemos desde los primeros años de vida hasta preguntarnos por qué la luna no se cae, cuántos planetas hay. A mí me dijeron en la niñez que existía un planeta llamado Plutón, ahora resulta que ya no hay. Entonces, ¿qué pasó? ¿Habrá más planetas y no nos dicen? ¿Habrá menos? Y dicen que son más. ¿Qué pasará? Entonces, ese espíritu cuestionador de decir, ¿por qué el mundo es así y no de otra forma? ¿O cómo puede ser un mundo diferente? ¿O de qué otra manera podemos imaginar un mundo? Eso lo hacemos de entrada cuando somos niños y niñas. El problema, yo creo, no es tanto si los niños o niñas pueden filosofar. Yo creo que es la mejor época, el mejor momento para poder hacer filosofía. El problema es que a veces nos hemos topado, a veces con momentos muy represivos, ¿no? Donde los padres, las madres reprimen, quizá un poco por miedo, quizá un poco por esta idea también de la ignorancia, ¿no? De que a veces si no sabes, ¿cómo van a pensar de ti? No es bien visto una persona que se asuma como ignorante, ¿no? Al contrario, tienes que ser el gran sabio, el gran especialista para ser reconocido. Y no, lo que nos enseña Socratitos desde los primeros libros es que la ignorancia, de la ignorancia se aprende mucho, ¿no? De hecho, si no reconocemos nuestra ignorancia, no podemos aprender, porque si yo creo que me lo sé todo, pues ya que voy a aprender, ¿no? Entonces, esos elementos son bastante interesantes. Pero además, por si fuera poco, a ver, yo les pregunto, dos cosas que se consideran muy, muy difíciles, ¿no? En general, a cualquier edad. Las matemáticas se le considera como algo muy, muy difícil. Y aprender otro idioma, ¿no? O sea, es difícil aprender alemán, francés, inglés, lo que sea, ¿no? O náhuatl, maya, lo que sea. Se dicen que esas dos cosas son difíciles. Pero también sucede que en el caso de los idiomas se recomienda que entre más temprano se aprenda el idioma, mucho mejor, porque como que existe una mayor plasticidad, una mayor asimilación de aprender el idioma. Pero es algo muy difícil, reconocemos de entrada que un idioma es muy difícil. Después, en el caso de las matemáticas, eso de hecho se enseña, ¿no? Te enseñan las tablas de multiplicar desde los primeros años que vas a la escuela. Pero las matemáticas uno asume que no es algo tampoco tan fácil y sin embargo se enseña. Entonces yo cuestiono y digo, si los idiomas se recomiendan enseñarse a primera edad y las matemáticas de hecho se enseñan, pero se consideran difíciles, ¿por qué no enseñar filosofía? Eso de entrada. Pero alguien puede decir, bueno, ¿pero qué tiene de especial la filosofía? ¿Por qué debería de enseñarse? A lo mejor ya demuestras que sí se puede enseñar, porque ya de hecho hay otros pensamientos complejos, abstractos que se enseñan. Pero ¿por qué debería de enseñarse? Bueno, de entrada hay un tema elemental de derechos, ¿no? De derechos humanos, de derechos de las niñas y de los niños, que creo que es fundamental. Esta idea, a veces las etimologías nos dicen bastante, porque no siempre, pero a veces sí nos dan ciertas ideas a reflexionar de qué significa infancia, qué significa niño, ¿no? Y hace referencia a los que no tienen voz, a los que no son escuchados. Esta idea de que niño, vete para allá porque eso es una plática de adultos, ¿no? O no es un espacio para ti, ¿no? O estas pláticas no se pueden platicar con un niño. Finalmente no hay un reconocimiento, hay una exclusión, hay un aislamiento. Además, si habla, bueno, pues déjalo porque es niño, ¿no? Como si eso descalificara cualquier cosa que diga, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra ese tipo de pensamientos y creer que los niños pueden tener ideas tan asombrosas. De hecho las tienen, si no fueran reprimidos en muchos casos, como preguntamos, bueno, a ver, dime por qué la luna no se cae. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Nosotros a lo mejor ya creemos que ya está resuelto, porque decimos, no, pues porque la gravedad, el movimiento de los planetas, y a lo mejor tenemos un discurso y hablamos como periquitos, pero nos empiezan a preguntar, el niño, la niña, oye, pero ¿qué es eso de la gravedad? ¿Cómo funciona? Y cuando llega un momento en que ya no sabemos qué responder. Entonces yo creo que hay una tensión ahí entre la autoridad y la sabiduría por un lado, que se tiene que asumir como, aunque no aceptar pues que alguien no sabe, y la represión ante quien te está cuestionando, ¿no? Pues que tenemos que cambiar este modelo de relaciones por un modelo donde nos acompañemos, otra vez como decía anteriormente, en comunidad, con nuestros hijos, con nuestras hijas, decir, bueno, no sé, pero vamos a investigarlo. Una lógica del descubrimiento, de la indagación,
Bueno, ¿por qué la luna no se cae? ¿Será que es de queso o no es de queso? ¿Ya la has probado? ¿Alguien la ha probado? ¿Cómo saben que no es de queso? Pues vamos a investigarlo. Entonces, es muy interesante, sobre todo porque a veces el sistema educativo a veces está tan maleado en el sentido de que los estudiantes quieren saber ya el resultado. No me digas todo lo demás, nada más dime cuál es el resultado. Pero lo maravilloso es el camino, el recorrido, el proceso. No me digas que 2 más 2 es igual a 4. Déjame llevar mi propio recorrido, mi propio camino para saber qué es 2, qué es un más y qué es otro 2 y por qué da 4. Ese camino, ese recorrido, el descubrimiento, yo creo que es maravilloso y que se tiene que enseñar. Y además, vivimos en una sociedad cada vez más compleja. Vivimos en unas sociedades que tratan de ser democráticas, que tratan de ser globalizadas, que hay problemas bastante importantes. Entonces es importante, para quererlo solucionar, pues a más temprana edad se reflexione sobre ello, es más probable que podamos tener alternativas de solución, como decía, del calentamiento climático, los temas de las crisis económicas, el ejercicio de la democracia, ¿no? A lo mejor creemos en una sociedad democrática, pero no estamos formando una ciudadanía democrática. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir peras al olmo si no lo estamos formando? Entonces, yo creo que todas esas cosas son solamente algunos de los elementos por los cuales es fundamental que se enseñe la filosofía, pero la principal y la que deriva todo lo demás es porque tenemos que reconocer que los niños y las niñas son personas, que tienen dignidad y que es tan válida su palabra como la de un adulto, como la de un hombre o una mujer, maduros. La palabra es la misma y parte de esta idea de reconocerse como un interlocutor válido. Tenemos que abrir los panoramas de comunidades del lenguaje porque vivimos también en una época de reflexión, de repensar las exclusiones por discriminación, por origen étnico, por raza, por clase, todas esas variedades, y creo que ahí también entra la reflexión de no excluir la palabra en la comunidad y la escucha de los niños y las niñas en la toma de decisiones. ¿Y cómo es, eh, por ejemplo, llegas tú a un aula, a un lugar y, bueno, cómo se, cómo reacciona el niño cuando vas a decir, cuando le dices, te voy a enseñar filosofía? Y más que nada, algo que me viene ahorita mucho a la mente es, en este mundo, bueno, en esta inercia que traemos y en este afán de querer la respuesta nada más, de no querer esperar, y que creo que algunos niños, algunos adolescentes traen ya ese chip, ya traen esa inercia de, pues, ¿para qué aprendo cuántos planetas hay si solo lo pregunto en Google? Con esta dinámica, ¿cómo es también esta parte de, te voy a enseñar a pensar, te voy a enseñar a reflexionar? ¿Cómo esas dos, cómo se siente el niño cuando, te voy a enseñar filosofía y tienes que pensar para aprender, no te voy a dar las respuestas nada más? Sí, normalmente quizá no es necesario decir te voy a enseñar filosofía, solo vas y lo haces, ¿no? Porque lo que sucede es que a veces puede ser, si le dices a algún niño o una niña vamos a aprender filosofía, pues si no lo saben, como también sucede con personas adultas, pues dicen, pues no tengo idea de qué es la filosofía, entonces me quedo igual. Lo que va a ser interesante es vivirlo, experimentarlo y a ver si me gusta o no me gusta, ¿no? Pero también si ya le dices, perdón, un poco de qué puede ir, pues ya va uno predispuesto, ¿no? Entonces lo mejor es asombrarse, maravillarse de qué es esa experiencia y en una de esas hasta me gusta, ¿no? Y además otra vez esta idea, ¿no? Decías de te voy a enseñar. Sí, es parte del proceso, pero sobre todo nos vamos a enseñar, es un movimiento de ida y vuelta. Pensemos en esta relación básica entre padre e hijo. Y se dice esta frase clásica, ¿no? De que a nadie les enseñan ser padres y a nadie también valdría decir, nadie les enseñan ser hijos. Pero entonces es una relación de aprendizaje mutuo en esas relaciones, ¿no? El padre aprende siendo padre con sus conocimientos, con lo que tiene, pero también porque está relacionado con su hijo. Su hijo le va a enseñar también a ser padre y viceversa. El hijo va a aprender a ser hijo a partir de lo que le enseña su padre. Normalmente se divide, se hace una decisión donde solamente se muestra una cara de la moneda, pero hay que tener claro que son dos partes. Hay un aprendizaje mutuo, ¿no? Freire, por ejemplo, Paulo Freire, hace mucho énfasis en esta idea, ¿no? Del diálogo, del aprendizaje,
de este proceso dialéctico de aprendizaje, de que se necesitan dos, y cuestionar las relaciones de aprendizaje que hay, de no ser bancarios, de no ser de que solamente existe una persona, el iluminado, el maestro, la maestra que todo lo sabe, y los estudiantes que nada lo sabe. Eso inclusive, pues muchos filósofos y filósofas lo criticaban, sobre todo a partir de esta idea de la tabula rasa, ¿no? Que decían, no, pues como si no existiera una hoja en blanco, ¿no? Como si no hay ningún aprendizaje previo, ¿no? Por ahí Giovanni Sartori hacía mención de, pues, toda la infinidad de conocimientos que tenemos previo a la educación formal. Él se centraba en la televisión, pero ahora podemos ampliar el mundo de las redes sociales, inclusive simplemente nuestro conocimiento que vamos teniendo con nuestros vecinos, nuestras vecinas. Entonces ya llegamos con un conocimiento. Es falso aquella idea de que hay una persona que llega con una profunda ignorancia que no sabe nada. Eso no existe, siempre sabes algo. Pero también es falso que haya una persona que ya lo sepa todo. Tampoco existe una persona así. Entonces, a partir del reconocimiento de que no hay una persona que lo sepa todo y no hay una persona que no sepa nada, a partir de ese reconocimiento partimos del asombro, de la escucha, de que a lo mejor la otra persona me puede decir algo que yo no sabía, pero también yo me voy a sentir en la confianza de expresar mi palabra de entrada porque mi conocimiento es reconocido y puede ser cuestionado y puede aportar a la comunidad. Entonces, podemos hacer un círculo y preguntarnos, no sé, por hacerlo lúdico, te podemos tener una cajita donde vamos metiendo preguntas que las vamos haciendo entre todos. Por ejemplo, esa que dice de la luna no se cae, pero podemos preguntarnos, ¿somos iguales o somos diferentes, ¿no? O la amistad puede existir solamente entre personas iguales o personas diferentes, ¿no? Y puedes reflexionarlo a través de una novela, como decía, pero puede ser simplemente una imagen, ¿no? Tú puedes ver una imagen y esa imagen te puede dar mucho que pensar y puedes decirle a los niños, a las niñas, piensen una pregunta a partir de la imagen que tienen y las vamos haciendo. Entonces, entre todos, vamos generando esas preguntas. Cada quien dice su pregunta y después, entre todos, elegimos unas preguntas, las que queramos, ¿no? 1, 3, 5, pero además son ellos los que están tomando las decisiones, son ellos los que generan las preguntas y aprenden a escucharse, a hablar, a que sean escuchados, a hacer uso de la palabra también, porque a veces unas personas son más tímidas o menos tímidas. Puede ser un tema simplemente de personalidad, pero a lo mejor puede ser que simplemente es por el ambiente en el cual vive, que se siente observado, juzgado de manera negativa, por el cual no habla. Pero si generas un buen espacio donde sabes que tu palabra va a ser tomada en cuenta, pues es mucho más fácil que tú hables. Y después, no sé, se eligen, decía algunas palabras. Hay un ejercicio también de encaminarse sobre el ejercicio de la democracia, ¿no? Pero además este problema de las mayorías, ¿no? ¿Qué pasa si entre todos elegimos que la minoría sea esclava? ¿Qué pasa si dentro del ejercicio de la democracia, como el ejercicio de las mayorías, si los hombres fueran mayoría, deciden que las mujeres tengan derechos de segunda o tercera clase o que simplemente no tengan derechos? Entonces, a partir de ahí se puede problematizar el ejercicio de la democracia. Cómo existen derechos que no están sujetos a votación, como ese derecho que decía de reconocer a los niños y a las niñas como interlocutores válidos, a partir de que son personas. Entonces, eso no está sujeto a votación, es lo que permite ejercer una democracia, pero es un derecho que se tiene ya desde el momento en que se considera que somos personas. Entonces, son ese tipo de prácticas y podemos ir variando y después entonces van discutiendo los niños y las niñas. Uno es un facilitador, es un partícipe más, no se plantea ahí como una autoridad, simplemente como un apoyo para que se vaya dando la comunidad de indagación y al final, pues quizá no llegamos a conclusiones, porque en la vida pocas conclusiones llegamos a sacar, pero sí vamos haciendo unos cierres de la reflexión que vamos teniendo, ¿no? De, oye, que yo empecé creyendo que existía Plutón y ahora ya sé que no existe Plutón, ¿no? Pero a lo mejor pasado mañana me doy cuenta que había otro planeta que iba a existir y que se iba a llamar China. Pero ¿qué será esa China? A lo mejor para la siguiente comunidad me interesa investigar qué será eso del planeta China, o que ahora es un planetoide, pero ¿por qué lo iban a considerar? A lo mejor eso me da curiosidad de investigar, ¿no?
y hacemos otra comunidad, a lo mejor que tenga que ver con ese tema. Y así nos podemos seguir, pero lo importante es que desarrollas un montón de habilidades. Y además hay una reflexión también de metacognición, fíjate, metacognición, ¿no? Como una cosa como si fuera muy difícil, pero también se hace en esos espacios de decir, bueno, ¿qué habilidades utilizaste? ¿Qué hiciste? ¿Imaginaste? ¿Inferiste? ¿Creaste? ¿Analizaste conceptos? Entonces también de decir, mira, eso es lo que yo hago y como una naturalidad. Ahora imaginemos si eso fuera cotidiano masivo, cuando sean adultos, pues son personas con una gran personalidad, están seguros de sí mismos y están acostumbrados tanto a hablar como a escucharse con la mayor naturalidad y a escuchar la crítica de los otros y a aceptar sobre todo que si yo no sé o encontré en el compañero o la compañera un mejor argumento, yo tengo que aceptarlo y que eso sea lo normal, no esta idea de que no, yo me cierro porque estoy enojado y aunque sé que estoy mal, pero no soy capaz de reconocer que es mi ignorancia, ¿no? Yo creo que pues, hay muchos aportes que puede dar esta filosofía para y con niños y niñas. ¿Y no te ha salido algún despistado que te saque con, no sé, le preguntas eso de la luna y te diga, no, pues saco el móvil y me pongo a googlear por qué la luna no se cae? Porque, bueno, eso es algo que me impactó hace, que será como 15 20 días, vi un video de TikTok y una mamá le hace una maqueta muy mona a su bebé, a una niña de como 4 o 5 años, y le empieza a decir, no, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿verdad? Y ella le dice, no, y para recordar, pues tienes que recordar que del sol hacia atrás, que no sé qué. Y la niña le dice así muy casual, oye, pero ¿por qué me lo aprendo? Si está Google. Y eso me impactó en ese sentido como de los niños y trasladándolo a la filosofía cuando tú les haces una pregunta a los o quieres incentivar a pensar si en esta ola de modernidad no te han contraatacado de esa manera y cómo pues, decirles, pues sí, está Google, pero pues necesitas pensar. Claro, sí, yo creo que de entrada hay que tener actitud de asombro uno mismo también, porque no, si uno prejuzga eso de que, mira, me está retando yo soy la autoridad, tengo que ser consciente mejor de eso, ¿no? A lo mejor es una persona que quiere retar a la autoridad, pero ¿por qué me quiere retar? ¿Qué está implicado en eso? Pero además, a lo mejor yo me puedo portar estrictamente filósofo y solamente decir, bueno, voy a enseñarle que la información no es lo mismo que conocimiento y entonces pero eso no necesariamente hace que el niño o la niña se interese en el conocimiento, igual con la información, él se queda. Lo interesante es cómo generas ese enganche, ese enlace para que intente conocer, ¿no? Yo te cuento una experiencia que tuve, ¿no? Cuando llegaba a dar clases a chavos de secundaria, justamente en esa asignatura que decía de cívica y ética, pues los diferentes grupos no siempre son los mismos, algunos son más tranquilos, otros son más inquietos, pero recuerdo un grupo en especial donde había un chavo que era muy sociable, hablaba mucho, era como, digamos, podría decirse el líder del grupo, pero entonces pero no era una persona que fuera pues ignorante, que no supiera nada, que no le interesara nada. Entonces yo le tomaba atención y trataba de que lo que me comentara, pues integrarlo al tema del grupo, ¿no? Por ejemplo, que eso es algo que también, esto del aprendizaje significativo, que está muy en las propuestas pedagógicas, pues está desde Sócrates, ¿no? Esta idea de la mayéutica socrática tiene mucho que ver con esta idea del aprendizaje significativo, pero justamente, a ver, si yo voy a estudiar cívica y ética, pues no es lo mismo como yo lo voy a aprender si soy un estudiante de secundaria, que si soy un estudiante de preparatoria o si estoy en la universidad. Me van a interesar muchas cosas. Esta idea del conocimiento previo es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy adolescente y planteo el tema de la distinción entre ética y cívica y si somos buenas personas o buenas personas malas, si lo planteo a través del tema del amor, a través del tema de la amistad, pues va a ser un tema que va a ser mucho más atractivo para los adolescentes. Acá si se los planteo simplemente en un tema de la democracia parlamentaria, la historia de las democracias, pues a lo mejor no les hace tanto sentido. Por supuesto que es importante, pero la idea es cómo enganchas en el interés del estudiante o el estudiante. Y asumirme como que pues si me va a criticar, pues tú eres la autoridad, pero tienes que dar la vuelta, porque si te pones autoritario, ahí se acabó todo. Se pierde todo vínculo
afectivo, ético y pedagógico, y no avanzas, y finalmente lo que vas a generar es que pues vas a tener un estudiante que no va a aprender, que te va a odiar, y no estás formando una buena persona, pero en parte también por tu responsabilidad. Entonces, en esta experiencia que yo decía, este chavo pues lo pudo integrar, y no solamente él, sino todo el grupo estaba involucrado en los temas, en parte quizá por la forma en que yo lo abordaba, pero también por sobre todo la influencia que también él tenía dentro del grupo. Después me di cuenta en otra clase que tenía, yo lo vi afuera del salón, y estaba viendo en su celular una película, estaba viendo El Rey León. Y uno dice, ay, es un niñote, que no se da cuenta que ya es una muy fea de eso, pero otra vez, ¿por qué el prejuicio por delante? Decir, a ver, está afuera, además yo ya lo conozco, ¿qué pasó? ¿No? Entonces me acerco con él, él estaba sentado, recargado a la pared, mientras yo me acerco con él, pero no me acerco desde la autoridad, desde la posición física también importa mucho, ¿no? Yo me senté con él a su altura, me puse a un lado de él y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué estás afuera? Le hago preguntas de entrada, no va el prejuicio, no va el supuesto por delante, le pregunto, quiero escuchar su palabra, quiero incluirlo. Pues digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás acá afuera? Dice, no, es que el maestro me sacó porque estaba viendo la película del Rey León. Y entonces decirle, no, pues sí estuvo mal, y ya, y acabar, no, pues, bueno, ¿y por qué estabas viendo la película del Rey León? Pues es que su clase me aburre. Dice, la verdad, lo que dice el profesor yo ya me lo sé, y además algunas cosas que dicen no son ciertas. Pues ahí ya cambia la perspectiva, ¿no? Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Pues preguntando. Si yo me quedo en la primera esfera de decir, bueno, estaba viendo una película de El Rey León y no cumple con las reglas, con las normas, entonces hay que sacarlo. No, hay que ver cuáles son los motivantes de por qué un estudiante está haciendo eso. Porque ese es uno de los grandes problemas también de la educación. Hay dos terribles supuestos, ¿no? Uno, que todos saben todo, o que nadie sabe nada. Entonces, si no haces una evaluación diagnóstica de cómo está tu grupo, pues puede ser que les sea muy difícil la clase, sobre todo en materias como matemáticas, que son conocimientos seriados, donde si no aprendiste aritmética difícilmente vas a aprender álgebra. Pues tienes que tener muy claro cuáles son los niveles de conocimiento previos y habilidades que tienen para poder engarzar el conocimiento previo con el nuevo. Entonces, y para eso tienes que adaptarlo al grupo que tienes, a las circunstancias. Por eso es tan importante planear una clase, saber a qué grupo te estás enfrentando. No todos los grupos van a tener las mismas condiciones, algunos van a ser más participativos, entonces lo que para alguno puede ser aburrido, para otro puede ser muy interesante. Pues tienes que ser muy observador del grupo con el que estás trabajando. Entonces, bueno, esas serían pues mi experiencia y esa reflexión. Bueno, ya para ir cerrando, tengo 3 preguntas, 2 van ligadas totalmente con la filosofía de niños, y otra ya va a ser algo más personal que te voy a poner a ti a filosofar. Voy a poner en esta actitud de niño. ¿Qué le dirías a los padres para que te animen? Si bien a lo mejor no hay centros de filosofía para niños acá en México, no hay muchos, pero a lo mejor que se animen a darle ese acercamiento a sus hijos, a esos peques, a esos adolescentes. ¿Qué consejo le darías tú? Y ligado un poco, ¿qué le dirías tú a los filósofos, ya sea que sean estudiantes o que ya hayan terminado, como para que a lo mejor se quiten ese velo de prejuicio de, no, como yo, un maestro en filosofía, me voy a rebajar a enseñar a los niños? O ¿qué les podrías decir a estos 2 grupos? Sí, bueno, a los padres y a las madres, de entrada, invitarlos a que recuerden cuando eran niños, y cómo les hubiera gustado que les hubieran tratado. Y esta idea que seguramente muchos de ellos y ellas tienen, de pensar que pues quieren lo mejor para ellos y para ellas, que la educación es algo muy importante, pero entre más herramientas, entre más conocimientos, más habilidades tengan, pues es mucho más fácil que puedan resolver los problemas que tengan en la vida. Cuando me refiero a los problemas de la vida, no solamente me refiero a tener un buen trabajo, sino también a construir una educación sentimental adecuada, que también eso es muy importante y a veces se deja de lado.
o a tener un trato ético entre las personas, a reconocer, actuar éticamente, pero hay que formarlo todo eso, y la filosofía pues trata de aportar mucho en ese sentido, y además a partir de un pensamiento también que es lúdico, que es creativo, que es analítico también, pero que busca justamente trabajar en comunidad, donde lo que importa no es una superioridad del conocimiento, sino la resolución de conflictos en comunidad. Entonces imaginemos si estamos educando a niños y niñas que están acostumbrados a resolver los problemas en su casa, en comunidad, de claro que existe un padre y una madre, y hijos e hijas, y no diría necesariamente con las jerarquías, sino con funciones específicas. Y lo importante va a ser que entre todos puedan apoyar para resolver algún conflicto. Porque a veces se piensa, no, pues es que esto solamente lo tenemos que arreglar entre papá y mamá, no, a lo mejor no. A lo mejor es importante también considerar el aporte, la opinión del niño y de la niña ante, pues, oye, le compramos este juguete o no, esto es adecuado a su edad o no, pues hay que preguntar qué quiere y por qué lo quiere, y que lo involucre, ¿no? Porque a lo mejor, otra vez, el resultado va a ser igual a 4, pero lo importante es cómo fue el proceso. Fue 2 más 2, fue 1 más 1 más 1 más 1, fue 3 más 1. Todas esas variantes son muy interesantes, ¿no? En este caso de si son contemplados, es decir, a lo mejor no te vamos a comprar este juguete por esto, por esto y por esto, a decir simplemente no te lo voy a comprar y ya. Es muy diferente, ¿no? En donde se siente involucrado en las participaciones. O, mira, no existen las posibilidades para este juguete, pero ¿qué otras opciones te gustarían? O puedes elegir entre este y este. Entonces ya aprendes a involucrar en la toma de decisiones, que eso es muy importante y muy fundamental. Y eso ayuda sobre todo para resolver en las diferentes esferas de sociabilidad de la familia, de los vecinos, el Estado, la nación, a nivel global también, a nivel humanidad. Esas prácticas pues pueden ser replicadas. Sobre el mundo académico, los profesores de entrada, creo que es fundamental que cada vez más se, se contemplen asignaturas que tengan que ver con este tema de formación de filosofía para y con niñas y niñas de manera institucional, que sea alguna asignatura, algún seminario que forme a esos filósofos, porque si hace rato criticaba justamente que las pocas asignaturas que de filosofía normalmente no lo dan filósofos o filósofas, pues bueno, si existe en un futuro la posibilidad de que se enseñe filosofía para y con niños y niñas, y queremos evitar ese mismo error, pues también entonces hay que empezar a formar a los estudiantes, así como se les enseña lógica, ética, metafísica, otras áreas de la filosofía, pues que también se les enseñe filosofía para con niños y niñas como uno de los elementos, y contemplen esa opción como una alternativa para ejercer también la filosofía, y sobre todo esta idea de que pues trabajar en otro nivel que no sea la investigación o el universitario no te hace menos o más filósofo, ¿no? Al contrario, simplemente estás en el lugar donde a lo mejor tus conocimientos o tus habilidades son más fructíferas para construir una mejor ciudadanía, unos mejores seres humanos, diría, sobre todo. Y pues ahí es fundamental la formación desde la niñez a la adolescencia, y porque justamente Matthew Lipman empezaba con este cuestionamiento: ¿por qué solo hasta la universidad llegan con filosofía y entonces van a empezar a filosofar? Quizá con unos esbozos de algo que les llamó la atención, que les generó curiosidad y que les llevó ahí, pero poco más. Entonces, ¿qué pasa si eso es algo cotidiano? Y de igual manera que te enseñan matemáticas, pues no es que te vuelvas ingeniero, pero sí esos conocimientos te sirven eventualmente para resolver algunos problemas de la vida. Entonces la filosofía no es que todos tengan que volverse filósofas y filósofos, pero sí los conocimientos, las habilidades, las enseñanzas, las herramientas que te da la filosofía te van a poder de entrada a lo mejor ser una mejor persona, una persona más empática, más sensible, más analítica, que puede resolver los problemas cotidianos de su día a día. Y creo que eso ya es un bastante aporte para la formación humana. Perfecto, Jonathan. Y ahora la pregunta filosófica. Si tuvieras que escribir hoy día tu epitafio, ¿qué crees que diría?
Uy, mira, muy interesante pregunta. Y más interesante porque fíjate que hace unos días estaba pensando en ello, ¿eh? Pues doblemente interesante. Pues me gusta mucho una frase de Kant que igual pues puedo cambiarlo eventualmente, ¿no? A menos que me muera, ¿verdad? También. Pero si no pasa, hasta que no lo cambie, quizá podría ser esta frase que me encanta de Kant, que dice, la ley moral en mí y el cielo estrellado sobre mí. Que es una frase maravillosa porque Kant era un admirador de Newton. Y Newton, a su vez, trataba de explicar la realidad del mundo, de esta idea del cielo y de la tierra, de cómo funciona. Y Kant lo que buscaba era buscar un equilibrio entre la ciencia de su tiempo y la metafísica, por otro lado, sobre todo el pensamiento ético. Entonces buscaba una armonía, ¿no?, entre el arriba y el abajo, ¿no?, para explicar el todo, ¿no? Entonces por eso la idea de la ley moral en mí, que es lo del imperativo categórico en Kant, un actuar ético, ser personas críticas, autónomas, esta idea del sapere aude, y el cielo estrellado sobre mí, ¿no?, esta explicación del entorno, ¿no?, de la cosmovisión. Es una frase que me gusta mucho. Perfecto. Queda, esperemos que la cambies y que ese cambio sea muchos, muchos, muchos años después, pero bueno, ya tenemos el por ahora. Jonathan, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Filo Charlando. Antes de cerrar, me gustaría nos dijeras si tienes alguna red social, algún sitio, algo donde puedan seguirte, donde puedan estar al pendiente de lo que haces, o cómo, sí, cómo. Claro, con todo gusto. Primero, Miguel Ángel, agradecerte, me la he pasado muy bien, de maravilla, es muy ameno platicar contigo y muy interesante tus preguntas, me llevaste a varios momentos, también pues a mi niñez, a pensar sobre mi familia, muy interesante todos estos recorridos, ¿no? Y bueno, mi Facebook es Jonathan Guillén, Jonathan sin H, mi Twitter es Orlando Guillén, y creo que son en las dos redes sociales que más uso hasta el momento. Va, pues ahorita de todos modos las vamos a poner al final, ya sea en una cintilla y en los comentarios, bueno, para que te sigan ahí, estén al pendiente de ti. Y pues, Jonathan, igual fue un placer, verdadero platicar contigo, me la pasé muy bien también. Muchísimas gracias por la apertura y pues bueno, por la disposición. Y pues, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Miguel Ángel, un abrazo fraterno y Igual, pues que muchos programas más y que se difundan más, que se conozcan más. Muy interesante tu iniciativa, estos programas son bastante amenos y pues que sea por muchos, muchos años más también estos tipos de programas. claro que sí. Vamos a dejar de grabar y bueno, antes de despedir.